a todos, espero todo marche muy bien y sus cosas avancen satisfactoriamente. El día de hoy trabajaremos un tema muy importante a la hora de analizar gráficos. Los imbalances, también conocidos como FVGs, son un patrón que está compuesto por tres velas: vela 1, vela 2, vela 3 en el caso bajista, vela 1, vela 2, vela 3 en el caso alcista. Ahora, ¿qué estoy buscando en este grupo de tres velas? La vela 1, que será esta para el caso bajista y esta para el caso alcista, se mueve de una forma rápida junto con el resto del patrón. Es decir, es un patrón que se crea cuando hay movimientos fuertes y bruscos de desplazamiento en el mercado. El bajo de la vela 1 no tiene contacto en su cotización, estoy hablando del bajo, no del cierre. No tiene contacto en la cotización con el alto de la vela 3, creando así un espacio entre el alto de cotización de la vela 3 y el bajo de cotización de la vela 1. Esto se conoce como FVG o imbalance y es una zona digna de resaltar dentro de sus gráficos. Cuando usted vea en el desplazamiento del precio tres velas en las cuales hay una brecha, un imbalance porque no se cotizó, no hay cotización, no se conecta el bajo de la vela 1 con el alto de la vela 3 para el caso bajista, y en el caso alcista funciona exactamente igual. Son tres velas, vela 1, vela 2, vela 3, y para el caso alcista el alto de la vela 1, es decir, el máximo de cotización, no el cierre, no tiene contacto con el bajo de la vela 3, creando así un espacio, una brecha entre estos dos puntos de cotización. Allí solemos crear un cuadro o simplemente dos líneas como lo tengo acá, mostrándome el bajo y el alto y el bajo, respectivamente para cada ejemplo, y allí tengo lo que es un FVG alcista y bajista. Estos espacios se crean cuando el precio se mueve muy rápido. Al desplazarse hacia abajo, no hay contacto entre el mínimo y el máximo de las velas 1 y 3, 1 y 3. ¿Por qué es importante esto? Porque el precio suele volver allí, interactuar con esa área y al interactuar con ella crear una reacción y respetarla. En este caso, en el caso alcista, el precio suele volver allí y utilizar esa área como soporte, y en el caso bajista utilizarla como resistencia. Es decir, al precio le cuesta superarla y cuando la respeta es un indicativo de una posible continuación en el lado. Vamos a ver un ejemplo más detallado de cómo se desarrollarían en el caso bajista y alcista. Aquí lo tenemos. Un movimiento, un desplazamiento fuerte de las velas hacia abajo ha creado un FVG entre la vela 1 y la vela 3 porque no hay contacto entre el bajo de cotización y el alto de cotización en el caso bajista. Lo que estamos esperando es que esta vela o el precio, no tiene que ser la vela siguiente, puede ser el precio después de algunas velas, vuelva a esa área y se devuelva, la respete. Al yo ver esto, que no hay un cierre por encima del FVG, del imbalance, puedo proyectar una posible continuación del movimiento bajista para este ejemplo. Entonces, entre el bajo y el alto para el caso bajista, quiero que el precio respete y no cierre por encima del FVG, sino que lo respete para continuar cayendo. Ahora vamos a ver en el caso alcista. Tengo la vela 1, el alto de la vela 1, luego la vela 2 se desplaza fuerte y la vela 3 no logra en su bajo de cotización tener relación, contacto con el alto de la vela 1. ¿Qué puedo esperar en este caso? Que el precio se devuelva y interactúe con el área. Luego la respete y haga un cierre que no viole, que no sobrepase ese FVG. ¿Y qué puedo esperar allí? Una continuación del movimiento alcista hacia arriba. Vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico de cómo podemos utilizar los FVGs. Estamos en el USD JPY, esto es dólar estadounidense yen japonés. Veamos cómo el precio empieza un movimiento impulsivo desde este mínimo, desde este punto de giro, después de barrer
esta zona de acá, esta zona de liquidez, veo la reacción y empieza el desplazamiento. Cuando el precio se está desplazando, yo voy a ver que empieza a crear muchos imbalances tras de sí cuando lo hace con fuerza. Aquí tengo uno. El alto de la vela 1 no interactúa con el bajo de la vela 2. Luego sigo subiendo y veo que creo inmediatamente otro FVG. Empiezo a crear imbalances y muchas veces puedo crear muchos imbalances en zonas de desplazamiento. Veamos que todas estas velas empiezan a dejar imbalances tras de sí. Veamos cómo se desarrolla el precio. Allí tenemos una vela bajista que interactúa con este FVG. Veamos la reacción. Lo respeta, lo toca y allí veo una reacción del precio inmediatamente al alza. Sigamos viendo cómo se desarrolla el precio. Veo que después de esta vela verde tengo exactamente otro FVG creándose en esta zona, porque el alto de la vela 1 no interactúa con el bajo de la vela 3. Allí tengo una fuerte reacción al alza, naciendo así otro FVG. Veo que continúa el precio desplazándose, casi llegando al FVG. Respetando la zona, allí se consolida un poco. Luego salgo de este máximo, creando así otro FVG. ¿Por qué he creado otro FVG? Porque el máximo de la vela 1 no interactúa con el máximo de la vela 3. Allí veo que el precio desciende y nuevamente tiene contacto con el FVG creado. Veo que entra dentro del FVG, pero cierra por encima de él respetando el FVG. Para que sea más fácil a la vista, si usted prefiere, lo puede marcar con una caja. Allí tenemos otro FVG. El precio sigue subiendo y dejando FVGs tras de sí. Allí veo interacción con el FVG. 3 intentos de violar el FVG. Veo que ingresa dentro de él, pero ninguna vela logra cerrar e invalidar el FVG que estoy usando. Veamos que aquí algunas velas cierran dentro del FVG, pero no logran sobrepasarlo para así invalidarlo, sino que veo otra reacción, ese FVG se está respetando. Allí el precio supera ese punto de giro y tengo otro FVG creado en el desplazamiento. Allí se crea otro FVG con el cual tenemos contacto, la vela interactúa con él, pero inmediatamente reacciona yéndose al alza. Una nueva prueba. El precio reacciona nuevamente al alza. Allí se crea otro FVG con el que tenemos relación. Hay FVGs que son muy pequeños, pero a medida que el precio es alcista y estamos en un día de desplazamiento, estas son velas de 15 minutos. Cada vela de estas me dice que hizo el precio en 15 minutos. Veamos cómo se está respetando en secuencia todos estos FVGs. Es una buena forma para en los días de gran expansión aprovecharlos. Aquí tengo una vela fuerte que logra violar la cotización, pero se devuelve. Aún no está invalidado. Allí veo una gran reacción, creando así otro FVG. Nuevamente interactúo con él y el precio desde allí reacciona respetando ese FVG. En este punto veamos que tengo un imbalance muy delgado, pero esta vela, el alto de la vela 1, no interactúa con el alto de la vela 3 y el precio lo respeta perfectamente. Allí ese FVG fue violado y ahora vamos a ver qué pasa cuando los FVGs son vulnerados. IFVG alcista o bajista. ¿Qué es un IFVG? Es un FVG invalidado o inverso. Vamos a ver el ejemplo. Tengo el ejemplo bajista, el precio está cayendo, tengo mi FVG creado exactamente en este punto y cuando el precio regresa a él no es respetado, sino que el FVG se invalida porque el precio decide cerrar por encima de él. Eso va a pasar muchas veces. Por eso siempre es importante esperar el cierre de vela para ver la reacción sobre el FVG. Luego, cuando esto pasa, esta área no es que la desechamos, sino que se convierte en un IFVG o en un imbalance que está invalidado y se convierte en un FVG inverso. Es decir, lo voy a utilizar para retestear y continuar en el lado opuesto. Entonces, lo que era un FVG bajista se convierte en un IFVG alcista porque el precio no lo respetó, mostrándome así que desde esta área el precio quiere continuar. Así que cuando lo retestea, suele utilizarlo como soporte
en el caso del IFBG alcista, que empieza con un desplazamiento bajista, violando ese FBG para luego seguir hacia arriba. Ahora vamos a ver el caso del IFBG bajista, que se da cuando hay un movimiento alcista de expansión, creándome así un alto de la vela 1 que no interactúa con el bajo de la vela 3, pero luego la vela decide no respetarlo y cerrar por debajo de nuestro FBG. Esto hace que se convierta en un IFBG y estoy esperando un retest de esta zona para ver esa continuación bajista. Vamos a ver ahora un ejemplo de un IFBG. En este caso veo que el USD-JPY, el mismo par con el que hicimos el ejemplo anterior, está subiendo y tras de sí está dejando varios FBGs. Tengo uno, tengo otro. El precio se está desplazando, yo simplemente estoy observando cómo se mueven los imbalances y veamos acá que tengo un FBG que es violado cerrando por debajo, incluso interactuando con el siguiente. Ya esto para mí empieza a generar sospechas, ¿no? Veamos cómo se desarrolla. Allí retesteo ese IFBG y lo que estoy esperando es que esta vela me dé esa continuación hacia la baja. El FBG de abajo se sigue respetando. Veamos cómo se crea una consolidación dentro de los FBGs para al final decidirse hacia la baja. Allí estoy viendo lo que pasa cuando no se respetan los FBGs y cómo puedo llegar a tener varios FBGs que me entreguen información contraria. Este de abajo me estaba diciendo alcista, este me estaba diciendo bajista y yo simplemente espero esa confirmación para ver realmente qué es lo que quiere hacer el precio. Que si veo aquí abajo tenía un pequeñísimo imbalance que también fue violentado, muy pequeño, pero allí tengo 3 FBGs que no han sido respetados y el precio me está diciendo que quiere continuar cayendo. Allí se sigue desplazando hacia abajo, dejando tras él un FBG. Allí se crea otro FBG y ya veo que la tendencia ha cambiado y en este momento me encuentro en una estructura bajista. Sigue dejando FBGs tras de sí. Observemos cómo lo respeta, baja, no logra superar el mínimo de ese ataque y luego tengo un IFBG bajista porque el precio no lo ha respetado. Observemos cómo retestea, en este caso para el ejemplo del IFBG alcista, y ya estoy literalmente haciendo nuevos máximos y he comenzado a subir. Entonces, en esta primera parte del ejemplo veo cómo tengo un grupo de FBGs sobre los que me consolido y me decido a la baja. Luego empiezo a bajar. Entre esto creo un FBG que me crea exactamente el mismo panorama, consolidación, me estoy consolidando y luego decido violentarlo, no respetarlo y estoy subiendo. Entonces veo dos ejemplos. Primero, el FBG convencional donde espero continuación y segundo, el IFBG inverso, que realmente lo que me está mostrando es que el precio quiere cambiar e ir en el sentido opuesto. Esta es la información de los FBGs, espero sea de ayuda para usted. Si así fue, no olvide suscribirse y dejar un like en el video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.